Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy en este Evangelio, de una manera resumida, nos presenta ciertas actitudes de Jesús, ciertas actitudes de los apóstoles. Vemos cómo este Evangelio dice que Jesús subió a una barca, se pone a descansar, viene una tempestad, los apóstoles lo despiertan, Jesús se levanta y calma la tempestad. Pero ¿qué querrá decir eso para nuestra propia vida? Creo que cuando Jesús dice hoy el Evangelio de San Mateo que sube a nuestra barca, quiere decir que Jesús desde que inicia nuestra vida nos está acompañando. Él sube a lo largo de nuestra vida y yo me lo imagino cómo nos ha ido acompañando. Tal vez hay cosas que podemos imaginar y no recordemos, pero pienso por ejemplo en nuestro nacimiento. En nuestro nacimiento Dios nos acompañó y nos recibió con una sonrisa y con la alegría en el corazón de nuestros padres, tal vez con unas lágrimas de felicidad, pero allí estaba Jesús diciendo: yo te cuidaré todos los días de tu vida. Al mismo tiempo fuimos creciendo y a través de la bondad de papá y mamá hemos recibido también el corazón amoroso de Dios al decirnos: te amo, porque tengo cerca de ti alguien no solo que te está cuidando, sino alguien que te está amando. Y esa persona que te ama soy yo, porque yo soy el Dios del amor. Eso significa que Jesús sube a nuestra propia barca. Pero el Señor confía en nosotros, que es capaz de hacer silencio en nuestra propia vida. Y ese silencio es para que nosotros podamos descubrir en nuestra vida el ruido de nuestros propios errores y sintamos la necesidad de buscar a este Dios que está siempre acompañándonos. Pero tristemente, queridos hermanos, a pesar de que sabemos que Jesús está junto a nosotros, creo que muchas veces no le hacemos caso al Señor. ¿Cuándo le hacemos caso al Señor? Cuando sentimos que la tormenta ya nos está hundiendo. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos cada uno de nosotros. Buscar solo al Señor cuando vienen las tormentas. Y tengan en cuenta algo, queridos hermanos: las tormentas llegan constantemente a nuestra propia vida. La tormenta llega como infidelidad, como falta de respeto de los hijos hacia los padres, como mentiras, como difamaciones, como pérdida de trabajo, como la necesidad de tener cuando menos dinero para tener sustento. De muchas formas llegarán las tormentas, y esas tormentas que nos desesperarán y empezaremos nosotros a decirle al Señor: ¿qué no te das cuenta que nos vamos a hundir? ¿Qué no te das cuenta lo que nos está pasando? Y en ese momento, fíjense que el Señor se levantará y creo que dirá unas palabras muy duras, porque yo la siento así muy dura cuando dice: cobardes. Y cuando dice cobardes quiere decir: ¿por qué yo tengo solo que estar solucionando sus problemas? ¿Acaso no les he dado un corazón igual al mío? ¿Acaso no son imagen y semejanza también para transmitir amor, perdón, compasión y misericordia? Entonces, si ustedes son hijos míos, ¿por qué actúan de esa forma? ¿Por qué son pobres en su propia vida y en su propio corazón? ¿Por qué solamente en este momento de dificultad ahora dicen: sí, existe Dios? Pero no existe Dios solamente para que yo lo ame, sino existe Dios para que me solucione mi problema. Y eso es lo más triste, queridos hermanos. Dios no es aquel que va a solucionar mis problemas, sino es aquel que me va a acompañar y me va a ayudar a que con mis fuerzas, con mi lucha, con mi entrega, con mi dedicación de todos los días, vence el problema que muchas veces yo mismo he hecho al caminar de mi vida. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que el Señor nos está invitando, a que nosotros podamos ser responsables, a que nos demos cuenta que esa tormenta estará pasando, pero que esa tormenta también el Señor la puede calmar. ¿Y cómo la va a calmar? Cuando tú eres un hombre de fe. Por eso el otro reproche que le hace el Señor después de cobardes es hombres de poca fe. Porque la fe no solo significa creer que Dios me va a solucionar mi problema, sino fe significa saber que Dios ha solucionado mi problema,
a través de los principios y valores que yo he aprendido, primero con el ejemplo y testimonio de mi familia, de personas que viven en Dios, pero sobre todo de Dios mi Señor, que nunca me ha abandonado. Pero ¿saben cuándo sentimos que Dios nos abandona? Cuando nosotros nos vamos olvidando que está con nosotros. El Señor está descansando porque cree y confía en nosotros. El problema, hermanos, es que nosotros no confiamos en nosotros mismos. No creemos que podemos hacer muchas cosas. Yo utilizo esta frase siempre: el día que despertemos el gigante que vive dentro de nosotros, como cristianos haremos cosas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Por eso dice en otra parte el Evangelio de San Mateo: si ustedes comprendieran lo que es la fe, le dirían a aquella montaña, muévete, y se movería. Le dirían a aquel árbol, arráncate, y se arrancaría. Pero con eso nos está diciendo el Señor que también somos hombres de poca fe. Ojalá que confiemos que Dios ha puesto lo mejor en nosotros para dar lo mejor para todos y mostrar que somos verdaderamente hijos en imagen y semejanza del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.